Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Las Corts y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, amados hermanos. Continuamos con nuestra serie basada en el libro de Jonás que hemos titulado Misiones, la grandeza de la gracia de Dios. Y hemos comenzado esta serie acerca de la gracia de Dios porque entendemos que este libro de Jonás en verdad nos muestra la gracia de Dios. Y vimos desde el inicio del llamado misionero, el llamado que Dios le hace a Jonás por su pura gracia. Dios llama a hombres y mujeres por su pura gracia. Y Dios lo llamó a Jonás para llevar un mensaje a una ciudad malvada, como era Nínive. Dios quería salvar a Nínive por su pura gracia. Así es la gracia de Dios. Quiere salvar porque Dios se complace en su gracia. La gracia de Dios es tan grande que alcanza a hombres y mujeres porque tú y yo no nos merecemos la salvación. La hemos recibido por gracia. Y la semana pasada terminamos con un cuadro maravilloso. ¿Os acordáis del cuadro maravilloso? Unos marineros paganos entregados al Señor, adorando al Señor. Volvamos a ver Jonás 1:16, dice la palabra de Dios. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Qué maravilloso! Los tripulantes del barco que no conocían a Dios, que eran paganos, gracias a la misericordia y a la extraordinaria gracia de Dios, fueron salvos. Así es la gracia de Dios. Dios salva por amor. Dios salva por pura misericordia. Pues Dios, pese a que tú y yo éramos pecadores, Dios nos alcanzó con su salvación. Nadie se merece la salvación. Somos pecadores y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pese a que le dábamos la espalda a Dios, Dios quiere que nos arrepintamos y pasemos de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. Y esto ocurrió con los tripulantes del barco donde iba Jonás. Los tripulantes del barco, por la pura gracia de Dios, pudieron conocer al verdadero Dios. La gracia de Dios les alcanzó a estos hombres. La gracia de Dios les alcanzó. Pero así como la gracia de Dios alcanzó a estos hombres, también la gracia de Dios alcanzó a Jonás. Dios obró en su gracia hacia la vida de Jonás. ¿Por qué? Porque una verdad que nos muestra la palabra de Dios es que Dios con quien comienza su obra, la terminará perfeccionando. Dios con quien comienza su obra, la termina perfeccionando. Eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Dios, quien comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar. Pastor, ¿estás seguro? Porque, pastor, yo veo a mi hijo rebelde, pastor. Mi hijo está rebelde, pastor. ¿Qué hago? Yo veo a mi discípulo rebelde, pastor. ¿Qué hago, pastor? Pues déjame decirte que Dios, si ha comenzado una obra, entonces la va a perfeccionar.
La va a perfeccionar. Como ocurrió con Jonás. La extraordinaria gracia de Dios obró en la vida de Jonás. Sí, en Jonás, en el profeta desobediente. En el profeta que era duro. En el profeta que no quería arrepentirse. Sino por el contrario, este profeta quería alejarse de la voluntad de Dios, no quería ser fiel a la voluntad de Dios, quería alejarse de su voluntad, quería alejarse de los planes de Dios. Pero la gracia correctiva de Dios lo alcanzó. Y como vimos la semana pasada, Dios lo disciplinó. ¿Os acordáis? Vinieron vientos, una tormenta, así como acabamos de ver, pero más fuerte. Y te imaginas en el medio del mar. El agua subía, caía en el rostro de los marineros. Ellos sentían que se hundían. Y Jonás sabía que era por la disciplina correctiva de Dios. Así que los marineros, Jonás dijo, écheme al mar porque es por mi culpa, yo estoy desobedeciendo a Dios. Él sabía que era la disciplina correctiva de Dios. Los marineros no querían echarlo, ¿os acordáis? No lo querían echar. No, hicieron todo lo posible. Pero aun cuando hacían todo lo posible se daban cuenta que no podían mantener la nave a flote. Así que no había más remedio que echar a Jonás al fondo del mar. Y él terminó en el fondo del mar dentro de un gran pez. Pero allí, siendo corregido por Dios, Dios va a perfeccionar, a moldearlo. La obra que comenzó en Jonás comienza a moldear a Jonás. Porque Jonás en el fondo del mar y dentro del gran pez se arrepiente. Se arrepiente. Dios transforma a Jonás. Dios continúa la obra con Jonás. Y Jonás nos habla de su arrepentimiento. Pero sobre todo, Jonás testifica de la gracia y misericordia de Dios. Jonás nos habla de su arrepentimiento, sí, en este pasaje que hemos leído, pero también testifica de la gracia, de la misericordia de Jehová, de nuestro Dios eterno, santo, misericordioso, que escucha la oración de Jonás. ¿Cómo obró esa gracia en Jonás? Esa gracia correctiva de Dios, ¿cómo obró en la vida de Jonás? Pues déjame compartir 3 enseñanzas de cómo obró la gracia correctiva de Dios en la vida de Jonás. En primer lugar, Dios preservó la vida de Jonás para que se vuelva a él. Dios preservó la vida de Jonás para que se vuelva a él. Los marineros no querían echar a Jonás, pero entendían que debían hacerlo. No había más remedio. Así que lo echan en el mar. Pero miren lo que dice Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para los marineros de pronto era algo nuevo que iban a echar a alguien en el mar, o de pronto no querían hacerlo y pensaban que querían salvarle la vida. Pero Dios tenía todo preparado. Para ellos la tormenta fue imprevista, pero para Dios no. Para Dios no. Dios tenía todo preparado, mi amado hermano. Lo que vivimos, Dios lo tiene preparado. Pastor, pero sufro. Dios tiene todo preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo olvides, mi amado hermano. Cuando uno entiende que Dios tiene todo preparado, entonces puede confiar en Dios. Puede dar gracias a Dios. Lo echan al mar a Jonás, pero Dios tiene todo preparado. Y tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahora, no me voy a enfocar cómo fue el gran pez.
¿no? Pero dice gran pez. A veces algunos han dicho, es que no puede ser una ballena. Claro, no, dice ballena. La ballena es la historia que nos comentó José de Pinocho. No dice ballena, dice gran pez. Nos dice que Dios tenía preparado. Algunos opinan que puede ser un cachalote. Otros, de pronto puede ser un gran pez que haya dejado de existir, como los dinosaurios. O de pronto podía ser un gran pez único en su especie que Dios había preparado solo para Jonás. No lo sabemos. No lo sabemos. Aunque usted sabe que en la historia, en el año de 1891, un marinero inglés, James Barley, esto lo puede usted mirar en internet ahora que todo se puede revisar, un marinero inglés que estaban pescando un grupo cerca de las Islas Malvinas, fue tragado por un cachalote. Estaban pescando todo y de pronto cae y el cachalote ¡bum!, se lo traga. Los marineros después buscaron y lo mataron al cachalote, lo cazaron al cachalote y lo llevaron a tierra. Al día siguiente ya habían pasado 36 horas. Y cuando estaban partiendo, porque usaban el aceite, ¿no? Partiendo, vieron algo en su estómago. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era James. Estaba medio pálido, pero salió del estómago de este cachalote. Entonces la historia nos muestra que sí puede uno pasar por un vientre, de un estómago de un pez, bueno, de un cachalote en este caso fue. Pero no podemos saber si exactamente fue cachalote, fue otro animal, o fue un pez grande, o algo único en su especie. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios tenía preparado un gran pez para Jonás. Eso sí sabemos. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que si estás pasando por tormentas, si te has mojado hoy día, ¿no? ¿Te has mojado hoy día? Pero hay tormentas más difíciles en la vida, que te hacen llorar, que te hacen sufrir. Déjame decirte que Dios lo sabe. Él tiene preparado la circunstancia ideal para hacernos volver a sus caminos, para que te vuelvas a Él, pues sin Él nada somos. ¿Cuántos dicen amén? Nada somos. Y así fue para Jonás. Jonás en el profundo del mar, dentro del gran pez, dentro de esa gran circunstancia difícil, allí en lo profundo, ¿qué hace Jonás? Se vuelve a Dios. Mi amado hermano, mi amigo, a veces hay circunstancias difíciles, Dios nos va a disciplinar. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Dios, porque Dios que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. ¿A las buenas o con disciplina? Así es. Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado en ti, mi amado hermano. Pastor, sí. Cuando vaya por el mar voy a mirar por si acaso vaya a aparecer un pez grande. No sé si aparecerá un pez grande, un barco grande, un camión grande, no lo sé. Pero lo que sí sé, escúchame, sí sé que Dios es el que ama disciplina. Eso sí sé. Y sé que Dios te va a disciplinar para hacerte volver a los caminos de Él. Porque Dios es su gracia que obra en tu vida para que te vuelvas a Él, como pasó con Jonás. ¿Qué pasó cuando Jonás estaba en el fondo del mar, en el vientre del pez? Pues cuando uno está pasando una circunstancia adversa, entonces recién se acuerda de Dios. Recién pone la mirada en Dios. Miren lo que pasó con Jonás, Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró. Entonces, ¿ves? ¿Se dan cuenta la palabra? Entonces, ¿por qué somos así? Entonces, luego de la disciplina, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre
del pez. Jonás se volvió a Dios. Dios nos disciplina y Dios preserva nuestra vida para que nos volvamos a Él. En esos momentos difíciles que somos corregidos, que somos colocados en el vientre de un gran pez, en ese momento recién buscamos a Dios en oración. Recién nos volvemos a Dios. Cuando estamos en una condición desesperada, ese entonces nos habla de esa condición desesperada que lo impulsó a Jonás a orar. El gran pez le despojó a Jonás de su poder humano. Jonás pensó que cuando iba a Tarsis, fue a Tarsis y de pronto cuando está allí, yo tengo pasta, compro mi pasaje y me voy a Tarsis, me voy a España. Me voy a Huelva, Andalucía, ahí quedaba por ahí Tarsis en ese tiempo. Así tengo mi pasta, yo manejo mi vida. Entonces él creía que puede manejar su vida. Él creía que podía hacer lo que quería lejos de la voluntad de Dios. Pero no. Él fue despojado de su poder humano. Él fue despojado de su actuar independiente. Ahora no tiene como escapatoria y lo único que tiene es buscar a Dios, reconocer su mala actitud, reconocer su desobediencia. Y así ocurre, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, Dios tiene que disciplinarnos, Dios tiene que hacernos pasar por circunstancias adversas, tristes, sufrimientos, para volvernos a Él. Mi amado hermano, mi amigo, no esperes ello. Si hoy tienes que volverte a Dios, vuélvete hoy a Dios. Ahora escúchame, cuando ocurre la disciplina de Dios, es por su gracia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Y a Dios le interesa que nos volvamos a Él. A Dios le interesa que lo obedezcamos. A Dios le interesa que seamos santos. Eso le interesa a Dios. Por eso que Dios nos disciplina. Por eso que Dios nos disciplina para enderezarnos, para buscarle, para verle. Como ocurrió con Jonás. Jonás se volvió a Dios. La disciplina correctiva, la gracia correctiva de Dios hizo que Jonás se vuelva a Dios. Jonás se volvió a Dios. Él sabía que la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 33, 27, dice así: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Dios estaba presente. No importa en lo profundo que estuviera Jonás, Dios está presente. Así es, mi amado hermano, mi amigo. No importa en lo profundo que hayas caído. Más grande es la gracia de Dios. Él te corrige para que vuelvas a Él. No hay pecado que no pueda perdonar. Si verdaderamente vienes a Jesús arrepentido, pues Dios es tu refugio. Él escucha tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos disciplina, preserva nuestra vida para que nos volvamos a Él. Si tú hoy, amado hermano, sigues vivo, ¿sabes para qué es? ¿Para que vivas tu vida? No, para que estés con el Señor. Y si sabes que tienes que volverte al Señor, vuélvete al Señor. Ven a Jesús. Segundo, Dios preservó la vida de Jonás para que se vuelva a Él, pero Dios también oyó la oración de Jonás para restablecer su comunión con Él. Oye su oración para restablecer su comunión. Eso es lo grandioso de la gracia de Dios. Que debiendo castigarnos, condenarnos, Dios escucha nuestras oraciones. Qué grande la gracia de Dios. Él debería condenarnos por nuestros pecados, pero Él escucha nuestras oraciones. Cuando nuestras oraciones son sinceras y con arrepentimiento, Dios nos escucha. Miren lo que dice Jonás. Sigamos con el versículo siguiente, Jonás capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice él? Y Él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé, como diciendo, desde la muerte clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué está diciendo Jonás? Jonás está reconociendo que buscó al Señor. ¿Y sabes qué dice él? Y él me oyó. Él estaba convencido que Dios le oyó. Claro, Jonás conocía la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Cuando tú sabes la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, es la palabra que fortalece tu fe. Jonás estaba mal, pero recordaba la palabra de Dios y entonces estaba convencido porque él no veía a Dios. Él no podía ver, él estaba en el vientre del pez. Muy probable que recordaba este salmo que dice en Salmo 145, versículos 18 y 19, que dice así la palabra de Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Dónde está Dios? Cercano a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Con sinceridad, con arrepentimiento. Versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jonás, muy probable que conocía este pasaje. Por eso que ora a Dios, confiando en que Dios le iba a escuchar. Él está dentro del gran pez, no lo ve, pero confía en la palabra de Dios y confía que Dios le va a escuchar. Él entiende que Dios lo había disciplinado. Así que busca al Señor en oración. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque aun cuando toda puerta se cierre, escuchadme, aun cuando toda puerta se cierre, la puerta del cielo nunca se cierra. La puerta del cielo siempre está abierta. No importa por lo que estés pasando. Cuando toda puerta terrenal se cierra, la puerta del cielo nunca se cierra. El cielo estará siempre abierto para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestra confesión. Dios permite que llegamos a ese tiempo de angustia, aún cercanía a la muerte, para que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos plenamente en Dios. Desde el fondo del mar, Jonás ora a Dios y Dios le escucha. No importa que un creyente esté a media pulgada de la muerte. Si clamamos a Dios, Dios nos escuchará y nos podrá librar. A veces uno dice, pero Dios me va a escuchar. Pastor, usted no sabe, yo soy pecador. Pastor, usted no, mi vida, tengo vicios, pastor, que no puedo dejar. Déjame decirte que Dios te va a escuchar. Si en verdad le hablas con sinceridad, Dios te va a escuchar. Y Dios es el único que puede cambiar tu vida. Tú no la puedes cambiar. Ni tú ni yo no podemos cambiarnos. Solamente Dios puede cambiar nuestra vida si en verdad le buscamos en oración. Búscale a Dios con sinceridad y deja que Él transforme tu vida y tu corazón. Hay dos aspectos en la oración de Jonás que quiero resaltar, de una oración sincera. Dos aspectos que le veo a Jonás en esta oración que creo que son vitales para regresar a la comunión con Dios. Primero veo que su oración reconocía que detrás de todo lo que le pasaba estaba Dios. Él veía que detrás de todo lo que le pasaba estaba Dios. Volvamos a leer el versículo 3 de este capítulo 2. Dice, me echaste a lo profundo. ¿Quién le echó? En medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, ¿ondas de quién? Dios obrando a través del mar. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sabes, amados hermanos? Cuando uno está en el tiempo difícil,
Uno está tentado a sumergirse en la culpa, en el miedo, a que la culpa o el miedo te aborden completamente, que te alejen completamente de la voluntad de Dios. Hasta nos vemos tentados a acusar a otros por nuestros errores. Jonás no hace eso. Sabe que ha pecado, sabe que está bajo la corrección de Dios, sabe que Dios en su justicia es responsable por la condición del mar. Sabe que quien ha permitido que esté en lo profundo del mar es Dios y no los marineros. Por eso dice, me echaste. Aunque literalmente fueron los marineros quienes lo echaron en el mar, él reconoce que es Dios, que es la disciplina de Dios. Y no le echa la culpa a otros. Acá no vemos echando la culpa ni al enemigo. A veces es que el enemigo, pastor. Es que mi hermano, mi primo. Es que justo era su cumpleaños y... No, Jonás no le echa la culpa a nadie. Él no culpa a los marineros, él no se justifica. Sabe que Dios tiene el control y que merecía la disciplina. Por eso que le busca. Por eso que busca a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos recordar y reconocer que Dios nunca nos corrige para destruirnos, sino para que volvamos a su voluntad. Dios tiene control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene control de todo. Lo segundo que veo en la oración de Jonás para volver a la comunión con Dios es que su oración mostraba arrepentimiento. Es sincera, busca a Dios con sinceridad, reconoce que Él está en medio de todo, pero también muestra arrepentimiento. Versículo 4, volvamos a leer, dice así: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él está diciendo, soy desechado, soy arrojado de tu presencia. Jonás siente que ahora Dios lo ha desechado. Recordad, antes él que quería alejarse de la voluntad de Dios. Pero ahora él se da cuenta que Dios lo había corregido alejándolo de él. Dios lo había corregido alejándolo de él. Ya él no sentía cerca a Dios. Ya no sentía cerca a Dios. Antes transmitía la palabra de Dios. ¿Os acordáis cuando vimos hablando del profeta Jonás? Del mismo cuando como obraba como profeta. Ahora lo siente lejos. Entonces siente que Dios lo ha corregido separándolo de su presencia. Pero él dice así: más aún veré tu santo templo. ¿Sabes? Él en su desesperación dice que quiere contemplar el templo santo de Dios. ¿Por qué? Porque un judío piadoso, para un judío piadoso, el templo significaba, ¿os acordáis qué significaba el templo? El templo significaba la presencia de Dios. El templo significaba la presencia de Dios. Entonces lo que él manifiesta realmente es su anhelo para volver nuevamente, para estar nuevamente en la presencia de Dios. Él deseaba volver a la presencia de Dios. Él deseaba renovar su comunión con Dios. Su pecado había quebrado su relación con Dios. El desobedecer a Dios, el no predicar, ir a predicar a Nínive, había quebrado su relación con Dios. Ahora él anhelaba restablecer su comunión con Dios, su relación con Dios. Ahí dentro del gran pez, tuvo suficiente tiempo para reflexionar, para darse cuenta que estaba lejos de la voluntad de Dios. Se dio cuenta que su vida había venido en descenso, que se había desgastado, que entendía de la disciplina de Dios, entendía que había dañado a otros. Pero en medio de ese momento y de esa soledad espiritual, fruto de su desobediencia,
Él busca al Señor y desea renovar su comunión con Dios. Él regresa arrepentido. Lo había perdido todo. Y él se arrepiente. Y Dios le escucha su oración. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9? ¿Os acordáis? Si confesamos nuestros pecados, amén. Aquí, hermano, aquí estaba. De nuevo, si confesamos nuestros pecados, así es. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados. Jonás lo hizo y se restableció la comunión de Dios, entre Dios y Jonás. Dios restableció su comunión. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios, restablece la comunión. Mira, Jonás, ¿sabes qué? Ahora para perdonarte me tienes que hacer esta penitencia. Tienes que hacerme 50,000 rezos, tienes que matar 10 animales grandes. No. Así es la gracia de Dios, que perdona si uno se acerca en arrepentimiento sincero. Miren cómo se restableció la comunión con Dios. Vamos a leer ahora los siguientes versículos del 5 al 7. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Claro. O sea, el problema de Jonás era en el corazón. Ese era el problema. Pero las aguas rodearon, le fueron hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, hasta lo profundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ya parecía que iba a morir. Ya cuando parecía que todo había acabado, cuando estaba ya parecía que era la muerte, dice el versículo 6, la segunda parte: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Así nos acordamos, cuando estamos ya, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el momento de mayor necesidad espiritual, en el momento de mayor soledad espiritual, Jonás busca a Dios. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él ora y sabe que su oración llegó a la presencia de Dios. La comunión con Dios se renovó porque Dios oyó su oración. Él tiene esa certeza, él tiene esa fe de que su oración ha sido escuchada. Y es por eso que él restablece su comunión con Dios, porque entiende que Dios lo ha escuchado y que ahora va a volver al centro de la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, mi amado hermano, mi amigo. Si nos hemos alejado de la voluntad de Dios, si estamos haciendo algo que Dios no aprueba, entonces este es el momento de acercarnos a Dios. Aléjate de esa soledad espiritual y vuelve a los brazos del Dios Todopoderoso. Ven a Dios. Dios te va a oír. Créelo. Y tendrá una relación, una comunión contigo. Créelo. Así haya pasado mucho tiempo. Así tú vienes oyendo, este es el momento de acercarte a Dios. Créelo, renueva tu comunión con Dios. La gracia de Dios es para ti. Cuando veo la oración de Jonás, escúchame, pareciera que fuera otro Jonás. Cuando yo pero hace un capítulo anterior veía un Jonás duro. Veía un Jonás que daba ganas. Yo mismo ya está con los marineros, vamos ya al fondo.
Pero cuando ahora veo a Jonás, veo un Jonás espiritual, un Jonás siervo. Pero te adelanto algo más. Pero luego veo a Jonás predicando y luego lo veo a Jonás renegando por la salvación. Digo, regresó el Jonás de acá. No lo entiendo a sinceridad. Pero lo que sí entiendo es que no importa tu corazón duro. Si te vuelves con sinceridad a Dios, Él oye tu oración y Él llega hasta tu corazón. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Entrega tu corazón a Jesús y deja que Él transforme tu corazón. No vas a ser perfecto de la noche a la mañana. Lo que sí sé es que Dios va a comenzar a obrar en tu corazón y va a perfeccionar la obra que comience en ti. Pero no esperes que venga ese pez grande a hacerte entender lo que hoy el Señor te está diciendo. Tercero, lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios aceptó la renovación de compromiso de Jonás. Él se arrepiente. Él primero se vuelve a Dios, ora al Señor, se arrepiente y renueva la comunión con Dios, pero no solamente eso, es ahora la obediencia, es ahora el compromiso. Él renueva el compromiso con Dios y Dios acepta esa renovación. Miren cómo Dios acepta. Dios no dijo, ya, está bien, te arrepientes, pero ¿sabes qué, Jonás? Ya contigo ya no. Voy a buscar mejor otro profeta. Voy a mandar a Gary. Amén, amén, amén. Amén, ahí está. Dios acepta el compromiso de Jonás. Si tú te hubieran dado el encargo de verificar si aceptabas el compromiso con Jonás, ¿tú qué hubieras dicho? Señor, no. Pero así es la gracia de Dios. Si Dios te ha llamado a su servicio, a su obra, Dios quiere que te mantengas en ese compromiso. Si no, va a mandar un pez grande, mi amado hermano. Y vas a estar en lo profundo de ese pez hasta que renueves tu compromiso con Dios. Pero lo maravilloso de la gracia de Dios es que acepta esa renovación. De verdad que a veces uno se pone a pensar y digo, tan grande es la gracia de Dios, que acepta esa renovación cuando es una oración sincera, con fe, que aceptando la obra de Dios, aceptando su disciplina, aceptando su pecado, arrepintiéndose. Dios acepta la renovación del compromiso de Jonás. Miren lo que dice ahora el versículo 8 y 9. Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, como él, ¿no? Se iba, me voy a atar si no pasa nada, nadie sabe, no predico, me voy. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, su llamado que prometí, pagaré. La salvación es de Jehová. Jonás se compromete a serle fiel a Él, a obedecerle sin reservas. Miren, mi amado hermano, cómo Jonás en los momentos duros, en los momentos de dolor y de disciplina, en los momentos cuando las cosas no van bien, comprende los asuntos espirituales. Así es. En los momentos de disciplina, de dolor, uno comprende, nuestra comprensión se expande y entiende mejor las cosas de Dios. Jonás tuvo que darse cuenta en el fondo del mar, dentro de un gran pez, que seguir las vanidades ilusorias, otras versiones lo traducen como ídolos, era vano. El seguir su propia voluntad era vano. El ser su propio Dios era vano, despreciando al Dios verdadero.
Él había hecho de su propia voluntad un ídolo. Le había rendido pleitesía a una vanidad ilusoria. ¿Qué hizo Jonás con ese ídolo? Pues tomó la decisión de arrancarlo de su corazón e hizo un compromiso verdadero con Dios. Versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Se comprometió delante de Dios a ofrecerle sacrificios, a ofrecerle adoración solo a Él, pero también se comprometió a obedecerle sin reservas. Cuando dijo: pagaré lo que prometí, mi llamado, mi compromiso lo voy a hacer. Ser un hombre de compromiso, me comprometo con Dios. Mi amado hermano, de pronto, en algún momento tú has dicho: Señor, te voy a seguir. Señor, te voy a obedecer. Señor, voy a predicar. ¿Y luego qué pasa? Pasa el tiempo y no pagas lo que prometiste. Pues Dios te llamará a recordarte. Y a veces con la disciplina te hace recordar para que pagues lo que prometiste. Pero sí o sí, Dios va a obrar en tu vida para que te vuelvas a Él, para que seas obediente. Y recuerdo, eso es por su amor, por su gracia, porque Dios te ama. Dios te ama. Jonás dice: pagaré lo que prometí. Pagaré. Como iglesia tenemos que ser fieles a la misión de predicar la palabra de Dios. No podemos desviarnos de esa misión. Tenemos que mantenernos, mi amado hermano. Tú y yo tenemos que seguir predicando, hablando de Cristo. Tenemos que cumplir, pagar lo que prometimos de obedecer a Dios y anunciar su palabra. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier situación, tenemos que ser obedientes a Dios. Jonás termina diciendo: la salvación es de Jehová. Él entendía, la salvación viene de Dios, solamente viene de Dios. Dios es el único que salva. Dios es el único que obra. Todo depende de Dios. Y cuando él se compromete con Dios, primero, se vuelve a Dios, renueva su comunión con Dios, se compromete con Dios. ¿Qué ocurre? Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La gracia de Dios, que le da una nueva oportunidad para cumplir con su compromiso, para ser obediente, para vivir para Dios. ¿Sabes? Este relato también representa la obra de Jesús. Jesús dijo en Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús toma esta representación para mostrarnos cómo Jonás, una historia verdadera, cómo Jonás salió como de la muerte y salió comprometido con Dios. Así también el Señor Jesús, Él murió en la cruz, verdaderamente murió completamente, pero Él resucitó al tercer día. Y Él resucitó para darnos vida, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, porque todos vamos a morir. Adán introdujo la muerte a la humanidad, todos vamos a morir. Así como una gran realidad que en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos seremos vivificados. Eso dice el Señor Jesús, que Él murió en la cruz para darnos vida. Y Pablo dice, seremos vivificados, es decir, resucitaremos. Cuando nosotros morimos, porque vamos a morir en algún momento físicamente,
vamos a ser resucitados, porque en Cristo somos vivificados. Esa es nuestra esperanza. Y Jesús toma el ejemplo de Jonás. Jonás estuvo casi de muerte, él salió a vida. Así Jesús también murió en una cruz. Ahora Él vive y quiere vivir en tu corazón. No importa si estás alejado, no importa si tu corazón es duro, hoy se puede volver blando por la obra del Espíritu Santo. Ven a Jesús. Él quiere darte libertad y vida eterna. Vamos a orar. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.